Hola Semilla Estelar, gracias por estar aquí. En el vídeo de hoy, Esbaru habla de biología biogenética. Os recomiendo los canales de Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Ahí encontrarás toda la divulgación taegetiana y esbaruniana. Esta información fue dada en 2018. Espero disfrutes del vídeo. Comenzamos. Esbaru. Como he explicado en el primer vídeo sobre biología, la biología se genera desde planos superiores. Es la conciencia la que plasma su propia sombra, manifestando su forma con toda intención. Desde el punto de vista más expandido, no hay mundo espiritual y mundo material, pues eso es un concepto puramente dualista, claramente generado desde una posición en donde todo tiene un contraste, un opuesto, una dualidad y se tiene una percepción limitada. Solo hay un gran todo, una unidad o una gran conciencia que tiene múltiples puntos de atención, que percibimos como personas aisladas, pero todas están conectadas y componen el gran todo, la fuente original, el gran yo. Cada persona es un fragmento holográfico completo del gran todo, de la fuente. La palabra holográfico procede del griego holos, igual completo, y grafos, igual escrito. Significa que está completo o completamente plasmado, algo que comprende o incluye todo junto, sin dejar nada fuera. Se relaciona la palabra comúnmente con la holografía óptica. La palabra holograma de ahí viene, del concepto de que la imagen es completa, porque es tridimensional e incluye todos los detalles. Cada persona, siendo un fragmento holográfico de la fuente original, está dotada de todos los atributos del original, porque por derecho es original. Una analogía, utilizando la holografía óptica, es que si se tiene un holograma y se parte en dos, no se tienen dos mitades del original, sino que se tiene dos imágenes completas idénticas a la original, solo que de la mitad del tamaño. Si las volvemos a dividir en 4, en 8 o en cualquier número de fragmentos, todos y cada uno tendrá toda la imagen incluyendo todo detalle y toda la información del original. Esto es lo que ocurre con las almas, porque no son otra cosa que fragmentos holográficos de la fuente original. Cada uno de nosotros que tenemos una conciencia y un alma, somos por derecho la fuente original. Esto significa que tenemos los mismos poderes creativos que la fuente original. Todos estamos creando no solo nuestro mundo, sino nuestro propio universo, interpretándolo desde nuestro particular punto de atención. En ese punto de atención es lo que les lleva a ustedes a percibirse como limitados y a dar por hecho que lo que experimentan en sus vidas es causado por factores o elementos externos. Pero pensar así es pensar de manera determinista. Como he repetido una y otra vez, lo único que les limita es la idea de que están limitados. Todo lo que ocurre en lo que llamamos mundo externo, lo percibimos a través de los sentidos, para luego ser interpretado por el cerebro, usando patrones e ideas anteriores en forma de acuerdos, para darles un valor a los mensajes que recibimos. Pero todo es percepción e interpretación, y por consiguiente, el resultado de todo lo que un individuo percibe como realidad externa es solo un reflejo de la experiencia que ha tenido anteriormente y de su sistema de valores. Por eso, creamos nuestra propia realidad, pues solo vemos y solo nos enfocamos en lo que nos interesa, en lo que más nos llama la atención, ignorando todo lo demás. Recibiremos siempre más de lo que tiene la mayor parte de nuestra atención. En el final, no hay nada externo a nuestra propia interpretación particular de lo que llamamos mundo externo, pero dicho mundo externo no es más que más de nosotros mismos, el espejo de nuestro interior.
Como decíamos en el primer vídeo, para la ciencia tahitiana, así como para muchas otras razas, es la conciencia la que genera la materia, y esto aplica directamente a la biología, en donde en ese caso es la conciencia de la intención específica del individuo la que plasma de un plano más alto a uno inferior, su sombra energética, que usando los principios de ondas estacionarias y frecuencias dominantes, obedeciendo también a formas de geometría sagrada y su matemática materializada en un plano inferior, la información necesaria en forma de ADN, para luego formar el ser o avatar que utilizará ahí. El proceso de materialización desde un plano existencial etérico a otro material obedece al mismo principio de la energía punto cero, exactamente, pero a la inversa. Es decir, en vez de acceder al plano etérico desde el lado físico para lograr una despolarización energética, se hace desde el lado etérico, polarizando la energía en forma de ondas estacionarias que con el principio de frecuencias dominantes logra así un efecto en el lado físico. La alteración artificial unilateral o uniplano existencial del ADN forma un cuerpo alterado, modificado, pero inestable genéticamente, al no ser el resultado de una formación natural. Esto es lo que intentan hacer los negativos. Este ser artificial está plagado de problemas de salud, mayormente cánceres, de fallas genéticas y autoinmunes, como ya decíamos. Asimismo, los seres alterados en forma artificial invasiva tienden a desaparecer tras pocas generaciones, aun cuando aparentemente son genéticamente dominantes cuando son recién creados. Un ejemplo de esto es el maíz y los demás granos transgénicos, que primero son superdominantes, desplazando las plantas naturales, solo para decaer en pocos años o pocas generaciones después. Entre mayor es la complejidad del ADN de un individuo genéticamente alterado, más posibilidades tiene de tener problemas generados por la incompatibilidad entre sus propios genes, en donde un grupo alterado de estos no concuerda con otro grupo dentro del mismo individuo, creando una disonancia que desemboca en problemas graves de salud. En primer lugar, en donde se generan los problemas será el esperma con los óvulos, por consiguiente los cigotos por su alta plasticidad genética. Esto es particularmente grave en el momento de la reproducción para dichos individuos genéticamente alterados, porque el alma entrante tiene una huella o sombra plasmada a manera de fractales energéticos geométrico-matemáticos que entran en discordia con la alteración artificial. Bajo el principio de la frecuencia dominante, será la huella azmática a la que siempre prevalezca al final. Como resultado de este dicho individuo, ya sea que no logre reproducirse, el producto será estéril, o peor aún, el producto generado tendrá deformidades incapacitantes. En el menor de los casos, el individuo producto podrá volverse o reproducir algunas pocas generaciones antes de que la disonancia entre la huella azmática y el ADN alterado produzca o genere el problema que terminará con su línea genética. Como ya se ha expuesto en otros vídeos, el ADN complejo del ser humano regresa a su patrón original rápidamente si se le ha alterado invasivamente, logrando con ello solo individuos aislados o líneas finitas con variantes genéticas. La única manera con la cual los negativos han logrado alterar el ADN humano de manera durable es con la utilización del control mental avanzado para limitar y para guiar la percepción del individuo, donde se manipula a su conciencia y su alma al querer esconder o apagar los genes necesarios para lograr el cambio genético que se busca. Este método es efectivo y se ha usado por razas positivas y por regresivas invasivas por igual, desde hace miles de años. El problema con este método es que solo tiene resultados a largo plazo y también tiene resultados inesperados o difíciles de controlar o percibir satisfactoriamente.
El problema con este método es que no logra crear una raza genéticamente nueva, sino que solo logra filtrar o escoger qué genes se activarán y cuáles no dentro de un marco limitado, por lo ya presente en el genoma de la raza original. Cabe mencionar que este método obedece al hecho de que es la conciencia, dependiendo de lo que percibe del mundo exterior con sus sentidos, la que prende o apaga los genes específicos, ya que estos no son entes estáticos, sino que son dinámicos y siempre cambiantes. Los genes, por diseño, están hechos para responder a las percepciones y a la conciencia. Tanto los genetistas del Cabal trabajando para el gobierno detrás del gobierno en la Tierra, como muchas razas regresivas, lo que les interesa es acelerar el proceso en donde se utiliza el Atma o alma para plasmar el cambio del ADN de sus creaciones de ingeniería genética. Intentan primero generar un ser que les convenga para sus agendas, ya sea un clon, un híbrido, una quimera o un supersoldado con cualidades mejoradas para el combate. Y luego alterar artificialmente a un Atma o alma para que sea acorde energéticamente o en frecuencia al ser creado por ellos. Con esto cimentando o creando los cambios genéticos para poder lograr una nueva especie o por lo menos una alteración genética permanente y reproducible. Esto se intenta de varias maneras. La más común es que se logra aislar el alma o señal del alma porque ésta no es algo localizado o separado, sino que es una señal de la fuente original, mediante un sofisticado aparato de frecuencias sutiles a manera de contenedor batería energética transdimensional. Esto es en base a principios de energía punto cero, en donde se le impone una serie de experiencias controladas por ordenadores avanzados que la guíen a desear vivir o experimentar ser el sujeto previamente creado artificialmente por ellos. El alma no se retrae o intenta escapar, porque está en una frecuencia concordante con ella. Esto le hace creer que se está en fisicalidad o en encarnación. Le da una experiencia muy similar a lo que sería si tuviese un cuerpo, en este caso el cuerpo de donde fue extraída, pero se encuentra dentro de un aparato o contenedor artificial. De esta manera, también se logra duplicar o copiar el alma al tener múltiples contenedores artificiales con la misma frecuencia concordante del alma al recibir la misma señal de la fuente. De la misma manera que varios radios sintetizados a una misma emisora tocarán la misma música. Como variante de lo anterior, se le impondrá artificialmente una serie de frecuencias electromagnéticas al ser biológicamente nuevo, mientras éste se encuentra contenido dentro de un capullo médico, en donde se le somete a una larga serie de experiencias artificialmente creadas, controladas por ordenador, que cambian el sistema de percepción y valores del alma individuo, que no logra distinguir entre la simulación y la vida real. Estas frecuencias electromagnéticas específicas controladas por ordenadores plasman artificialmente en el cerebro las imágenes y las secuencias de experiencias deseadas por los genetistas, y es la misma tecnología ya en uso para controlar a la población al ser transmitidas por las torres de telefonía móvil. Ahora, para encontrar las Atmas que ya tengan una frecuencia similar a la que se busca para un proyecto en específico, se hace un escaneo de personas con el uso de un espectrómetro avanzado láser, que literalmente lee las frecuencias de luz o aura de una persona. El resultado se filtra a través de un ordenador que dará los resultados dependiendo de una tabla o programa previamente escrito. Esto se hace de la misma manera exactamente como el que se utiliza para leer la composición química de una estrella a varios cientos de años luz de distancia. Estos espectrómetros láser de lectura atmática están o se encuentran principalmente en los sistemas FLIR o Front Looking Infrared, por sus siglas en inglés, de aeronaves equipadas, como muchos helicópteros negros sin marcas, aeronaves de ala fija y drones.
También se sabe que cuentan con unidades pequeñas portátiles del tamaño de un móvil. En el caso de los sistemas FLIR, no necesitan láser cuando están a poca distancia del objetivo. No todos los sistemas FLIR cuentan con esta capacidad, solo los diseñados o equipados para este propósito. Este sistema también sirve para detectar almas extraterrestres o semillas habitando un ser humano, y con esto se puede determinar con bastante precisión su procedencia estelar, dependiendo de la frecuencia de luz que emitan, contrastando el resultado con una base de datos. Los controladores, el cabal detrás de los gobiernos, tienen una extensa base de datos con información detallada sobre semillas estelares o extraterrestres infiltrados como seres humanos o usando un cuerpo humano. ¿Quiénes son, dónde están y de qué raza son? Ya habiendo encontrado un AZMA que concuerde lo suficiente con su agenda, el sujeto será abducido para ser utilizado para sus experimentos y agendas genéticas. Como la frecuencia del AZMA está directamente relacionada a la genética del individuo, si una peculiaridad o cualidad específica es recurrentemente necesitada por los que utilizan las alteraciones genéticas, estos recurrentemente abducirán a un individuo en particular o a una línea familiar genéticamente emparentada de individuos que compartan las cualidades específicas interesantes o útiles para ellos. Un ejemplo de esto es la línea genética necesaria para albergar almas reptiles. No todas las abducciones se realizan por las mismas razones. Hay infinidad de causas por las cuales un individuo, familia o grupo de personas puede ser abducida o recurrentemente abducida. Tampoco se trata de un fenómeno nuevo, pues se ha dado desde el principio de los tiempos, tanto en la Tierra como en todos los demás planetas, con vida biológica basada en ADN. Esto se debe a que múltiples razas han sembrado la vida por la galaxia y constantemente regresan a ver cómo han progresado sus injertos. Las mismas especies exactamente se encuentran en múltiples planetas, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios para que dicha especie prolifere y se desarrolle correctamente. Muchos planetas comparten las mismas especies, pero algunas de estas se podrán encontrar en un planeta pero no en otro. Es raro encontrar una especie que se encuentre exclusivamente en un solo planeta. Uno o más lo tendrán y otros no. Estas especies son sembradas por otras más avanzadas y con capacidad de vuelo interestelar, cumpliendo varias agendas que van desde la explotación de recursos naturales hasta agendas puramente altruistas que solo buscan la creación de nuevos mundos en armonía o solo buscan darle a una especie en particular un hábitat que le favorezca para poder desarrollarse y perpetuarse libremente, muchas veces salvándola de una extinción. La mayoría de las personas relaciona a las abducciones con algo negativo, pero las abducciones que llamaré originales, por falta de mejor nombre, son siempre con fines positivos. Una de las especies que más abducen son variantes de los grises pequeños. Hay que comprender que se tienen registrados por lo menos 165 diferentes especies de grises con innumerables subespecies entre ellas. La mayoría tiene una biología basada en la botánica, es decir, desde el punto de vista estrictamente genético son plantas, pero también los hay con base en silicio, con base en carbono similar a la humana y artificiales robóticos. Y estos dos últimos son los que mayormente se encuentran al servicio de los negativos regresivos. Estos grises pequeños benévolos tienen como su agenda el cuidar la biología en la Tierra y se les conoce comúnmente como jardineros. Cuando alguien es abducido por ellos, los pueden confundir fácilmente con los negativos, al carecer de tacto, y ser muy desconsiderados y muy bruscos en sus procedimientos. Actúan de forma muy mecánica con la sola intención de terminar con el procedimiento rápidamente, pues tienen muchos más que hacer en la misma noche.
pero no se les debe confundir con los grises robóticos al servicio de los negativos. Estos están diseñados específicamente para intentar hacerse pasar por jardineros benévolos. La diferencia más notoria es que los jardineros positivos siempre trabajan solos, mientras que los robóticos tendrán otra raza supervisándolos, generalmente humanoide, milaf, mantis o reptil. Lo que hace, entre otras cosas, es regresar o reparar la genética de un cuerpo acorde con lo que necesita el alma para que ésta pueda proseguir o terminar con su plan de vida satisfactoriamente. Alteran el ADN nuclear de la médula ósea para que puedan generar células madre que son acordes a la base del proceso normal de duplicación y regeneración celular del cuerpo, para que sea acorde a una frecuencia específica que los jardineros ya tienen. El cómo hacen todo esto exactamente es material sensible, porque lo podrían aplicar los negativos. Adaptarán genéticamente y en frecuencia específica tanto el ADN nuclear como el mitocondriático en los óvulos y en el cuerpo de una mujer para que pueda soportar la frecuencia genética necesaria de su futura hija o hijo, el cual ellos ya saben quién y cómo será. Esto mayormente si el producto es de mayor frecuencia azmática que la madre. Sucede cuando una madre humana dará a luz a una semilla estelar, aunque no es una regla fija y depende de cada caso. Esto puede suceder décadas antes del embarazo o justo antes. De igual manera, también adaptarán la genética del padre para que sea acorde a lo ya planeado desde el plano etérico, y en este caso también puede suceder décadas antes. También adaptan un cuerpo que ya no usará un atma o alma, que por sus propios planes desde antes de nacer dejará un cuerpo sano, y lo adaptarán para que otra atma lo pueda usar de manera walking. Muchas veces un atma solo desea vivir hasta cierta edad, solo ciertas experiencias. Muchas veces arreglan salir con un accidente o algo por esas líneas, pero otras veces, si alguien más desde el otro lado está de acuerdo, puede heredar un cuerpo sano reemplazando el atma original, aunque conserva memorias del original, porque esas memorias permanecen en la mente física o red de neuronas, y que también se escriben en el ADN a manera de disco duro. Los recuerdos son vagos y el atma nueva se sentirá tanto la persona anterior como la nueva, porque puede o no recordar que entró a manera de walking. La razón para la cual parece que los negativos están detrás del alma de las personas es porque las usan y experimentan para así obligar a los cuerpos a cimentar los cambios artificiales que ellos les han dado por medio de sus experimentos, como ya hemos dicho. Esto pasa más que nada con las abducciones militares o MILAF, como se les conoce. Lo que sucede es que apenas están intentando dominar esa tecnología que otras razas como las de los jardineros o nosotras ya hemos perfeccionado. Lo que no saben es que hay un límite, y ese límite no se puede alterar de ninguna forma, y lo impone el alma misma y la fuente. De nada sirve creerse un dios y alterar así a tantos organismos, porque siempre acaban en callejones sin salida. Se extinguirán en unas pocas generaciones. La fuente sabe que lo que hace y por qué lo hace, y se sabe proteger, porque al ser la conjunción de todas las conciencias es sabia. Ya tiene mecanismos de autodefensa para prevenir regresivos y atroces experimentos que buscan crear razas esclavas, perfectas para su propósito. No hay tiempo desde la perspectiva más expandida, todo ya es, por lo tanto, ya se previó todo lo que intentan los negativos, que en sí también son parte de la fuente o el yo original. Sin alma no hay cimentación correcta en los genes. Entonces, desean también encontrar la manera con la cual cambiar el alma o manipularla para usarla para sus fines, es decir, ingeniería genética a nivel del alma. Desde el punto de vista de las razas humanas o humanoides con base en la genética liriana, existen dos clases. Las primarias, que son los que se aceptan que fueron manifestadas directamente desde la fuente original, y las secundarias,
que son las resultantes de una alteración artificial de una primaria. Como los seres humanos son de origen liriano, pero su genética está restringida a la tercera densidad, caería en la clasificación de raza secundaria. Aquí, una vez más, debo recalcar que como el nivel de conciencia del individuo es lo que domina la densidad a percibirse, también determinará la activación de sus propios genes. Al estar limitada la raza humana a la tercera densidad, tanto por frecuencias artificiales impuestas como por percepción de conciencia, su ADN está limitado, pero aún completo. Pero en el momento que una persona atraviesa las bandas Van Allen que delimitan la tercera y pasan a la quinta densidad en poco tiempo, se les activará inexorablemente todo su ADN, confiriéndole todos los atributos y características de la raza primaria liriana a la cual pertenece. La matriz y el 3D como frecuencia impuesta se debilita rápidamente por muchos factores ya expuestos en los vídeos sobre la matriz. Pero, por si fuera poco, todo el cuadrante de la galaxia en donde se encuentra este sistema solar está subiendo de frecuencia, por lo que la subida de la raza humana a la quinta densidad es inevitable. Con lo que acabo de exponer arriba, debo darles una advertencia que puede ser tomada como buena o mala dependiendo del punto de vista. El despertar de la conciencia individual y colectiva, la subida inexorable de frecuencia de la tercera a la quinta densidad, acarreará el desvanecimiento o la destrucción de todos los valores y las características que han definido a la raza humana por cientos, si no es que miles de años. Al ser conscientes de lo que verdaderamente ocurre a su alrededor, al funcionar en 5D y al ser activados sus genes desde 2 hebras, 22-23 cromosomas a un sistema original de 12 hebras y 24 cromosomas, ya no se podrá considerar a la raza humana como tal. Mientras que estén confinados a la tercera densidad y dentro de esa matrix, su raza como tal seguirá siendo única en la galaxia. Una vez fuera, ya no lo será. Desde ese punto de vista, los sucesos que presencian hoy en día son en verdad el fin de la raza humana como tal. En la Tierra solo se conocen 2 teorías con las cuales se explican la existencia de la vida. Creacionismo, que sostiene que todo, incluyendo los seres vivos, fueron creados por un ser supremo, todopoderoso. Esto solo es sustentado por un sistema de valores impuestos. Evolucionismo, que sostiene que la vida fue creada a través de muchísimo tiempo por selección natural. La selección natural solo funciona limitadamente, pudiendo con este método filtrar y modificar ciertos atributos físicos de una especie mediante el principio de la supervivencia del más apto. También se utiliza para seleccionar artificialmente los atributos deseados, cambiando individuos que los poseen mediante la aplicación u observación de los genes regresivos y dominantes. Por ejemplo, es así como se han creado las diferentes razas de perros en la Tierra. Sin embargo, todos son perros y siguen siendo la misma especie. La selección natural por sí sola no puede crear una especie nueva a partir de otra, pues solo es un factor medioambiental que filtra ciertos individuos de otros según las circunstancias. Como dichas circunstancias son factores que alteran la percepción del individuo, la selección natural sí tiene que ver con la formación de un ser o especie nueva, pero no por mutación, sino una vez más por intervención de una conciencia creadora, pero por sí sola no forma ninguna especie nueva. Un perro es un perro, un gato es un gato, un mono es un mono y un humano es un humano. La obra de Charles Darwin, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, publicado por primera vez en 1859, es una teoría muy conveniente y lógica a primera vista, pero explota la incapacidad humana por observar a las especies y su desarrollo a largo plazo y no refleja la realidad externa empíricamente observable por la misma ciencia humana al no haber ninguna sola prueba que lo sustente.
No existe ningún fósil transicional relegándola a ser otra teoría impuesta en donde la población humana se le obliga a creer en ella tomándola como hecho científico comprobado. Charles Darwin era un masón de grado 33 y miembro de la Real Sociedad. Su obra fue impuesta con la agenda de controlar y acallar a los otros naturalistas de la época que ya estaban formulando sus propias teorías que podrían poner en evidencia las mentiras del cabal controlador. Pero el sistema de creencias de Taygeta, su arte, su espiritualidad, su filosofía y su ciencia, todos en conjunto lo mismo. Se acepta y se observa que no hay mundo físico y un mundo espiritual por separado. Asimismo, se acepta que no hay planos existenciales separados, sino que todo está basado en los límites de la percepción de cada individuo con ciencia y eso determina el plano en el que viven. Si se menciona arriba y en otros trabajos los planos existenciales como separados, son como referencia únicamente para que sea el concepto más fácil de entender. Entre mayor conciencia, el individuo se da cuenta de más cosas, percibe más cosas, por lo tanto, se percata de planos cada vez más altos, porque estos siempre crecen en complejidad. El nivel de conciencia determina el plano que pueda percibir y en el que se encontrará. Se acepta que no hay mundo físico, sino que todo es una idea plasmada de una conciencia. El mundo físico solo es una parte de un gran todo interconectado en donde todos los planos existenciales conviven y existen al mismo tiempo, formando en conjunto la fuente original, el gran yo. Todas las conciencias aparentemente individuales son fragmentos holográficos del gran yo y por derecho son el gran yo o la fuente misma, siendo estos solo puntos de atención o nodos de ondas estacionarias, crestas de olas, dentro de un inmenso mar de conciencia. Las conciencias solo son olas contemplando y preocupándose por su propia naturaleza finita, cuando son en sí el mar de conciencia uno y lo mismo inseparables. Cada conciencia individual no es más que una corriente que fluye desde lo más básico de regreso hacia lo más complejo, recordando lo que es, lo que siempre ha sido, a medida que avanza en su propia evolución espiritual. Al aumentar el nivel del plano existencial o nivel de conciencia, el tiempo se hace cada vez más y más plástico. El tiempo solo es el resultado de la conciencia que lo percibe y anima para tener una experiencia. Para Taygeta, el universo, el todo, nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final, solo es y siempre ha sido. La biología, los animales, plantas y demás son una parte inseparable de ese todo, parte inseparable del universo mismo. Son la sombra en un plano inferior de algo progresivamente más y más complejo en planos superiores. El qué tanto podamos percibir del todo depende únicamente de nuestro nivel de conciencia. No hay seres buenos ni seres malos. Todo son partes inseparables de la misma fuente original, del gran yo. Lo bueno y lo malo solo son puntos de vista, contrastes para percibir dualidad y percepciones basadas en lo que estamos experimentando en tal o cual momento como fragmentos holográficos del gran todo. Al ir avanzando en conciencia, también se va disolviendo la idea de separación, en donde se va incluyendo a los demás y a todo lo demás como parte de uno mismo. El ser negativo o el tener ideas, agendas o comportamientos regresivos y destructivos van en contra del principio del gran yo, que todo integra, porque al crecer en conciencia se disuelve la dualidad, solo prevaleciendo lo positivo, el amor, la integración de todo como parte de uno mismo. A medida que se avanza en el nivel de conciencia y al ir incorporando e integrando a todas las cosas, especialmente a las otras personas y seres con conciencia de manera holográfica, se percibirá como el gran yo o la fuente original que siempre ha sido. Sin embargo, desde nuestro nivel actual nos damos cuenta de todo lo que simplemente no podemos comprender al no estar equipados desde nuestra posición actual. Pero nuestra impecable búsqueda de conocimientos siempre nos dará algo más que aprender
y siempre nos retará a intentar comprender cosas cada vez más complejas a medida que buscamos nuestro camino de regreso a casa. Gosia, wow, temas bastante intensos en los que te metiste en este ensayo. Muchas gracias. Algunas de las cosas sospechaba y otras son nuevas para mí. Por ejemplo, en un momento estabas explicando alterando el ADN sin ajustar el componente azmático. El asma resulta en fracasos, enfermedad, etc. ¿Es acaso como los reptiles dañaron nuestro organismo que está plagado de enfermedades? Porque entiendo que trataron de alterarnos genéticamente al principio, luego de no tener mucho éxito, recurrieron a la alteración a través de la manipulación mental. Pero tal vez los resultados se mantuvieron, nosotros enfermándonos, muriendo tan temprano, etc. Esvaru, no, realmente no, pero está cerca. Los reptilianos dañaron vuestro ADN usando solo control mental. El problema es que no son los únicos jugadores aquí. Hay otra parte, Go negro, que altera y daña el ADN directamente con la tecnología de frecuencia escalar, que es muy avanzada. De este tema estoy escribiendo ahora en Biología 3. Gosia, entiendo. ¿Por cuál raza es utilizada? Esvaru, viene de arriba, desde los reinos superiores, difícil de precisar, pero nuestra ciencia determinó que no es una raza quien lo diseñó, sino que el Go en sí es una raza, y emana de un planeta como su sangre. Entonces es energía planetaria, planeta como organismo vivo. Y no es de la Tierra. Invadió la Tierra en 2 ocasiones en la historia, hace 80.000 años y luego nuevamente hace 12.500 años, durante la destrucción del planeta Tiamat. Imita la impresión, manifestación armónica, por lo que parece que es de la fuente cuando no lo es. Por eso es tan peligroso. Gosia, ok. Pasando al siguiente tema que mencionaste, dijiste que ahora estaban eliminando las azmas de las personas para crear una nueva raza, ya que cambiar solo el ADN en sí no funciona. Me gustaría preguntar quién está haciéndolo en el momento y por qué, y qué raza están tratando de crear y por qué. Esvaru, reptilianos Kingu, Naga Draco y otras razas arcónticas, Maitre, que son los grises altos, y algunas facciones de los Malakak, que son los blancos altos. ¿Por qué? Para crear una raza que sea completamente explotable y sin libre albedrío. Los seres humanos no son tan buenos para ellos porque muchos de ellos se defienden y recientemente muchos han despertado. Gosia, ok, dijiste que habían estado aislando la señal del asma y poniéndola en un tipo de contenedor y dándole una experiencia falsa para que las personas piensen que están en el cuerpo. ¿Cómo podemos saber si no está ocurriendo ya con toda nuestra raza en este momento? ¿Puedes confirmar de una forma u otra? Esvaru, está ocurriendo a tu raza ahora mismo. Ese es el problema. También la experiencia de esas almas se alimenta usando Matrix, el 100% falso. Gosia, sí, pero quiero decir, entiendo que esto está ocurriendo a los individuos aislados ahora, pero no está sucediendo a todos nosotros colectivamente todavía. ¿Es por eso que nos adviertes al respecto? Esvaru, míralo de esta manera. En la Tierra todos están bajo la matriz 3D y la Matrix 3D, de una manera muy real, también es eso. Programación de percepción sensorial controlada. Y aún así, hay un nivel más profundo. Personas atrapadas dentro de contenedores con una experiencia falsa dentro de la experiencia falsa. Un nivel más profundo. Gosia, ok, así que no todos estamos en los contenedores. ¿Cuántas personas en la Tierra están en los contenedores? Esvaru, no sé exactamente cuántas, pero estamos hablando de unos cientos de miles de personas, tal vez incluso más de 1 millón. No puedo estar segura porque están en Dooms bajo tierra, pero no menos de unos 100.000. Gosia, entonces ¿son aún diferentes de las personas no reales de las que hablamos recientemente? Esvaru, no, estas son personas reales porque son la señal de la fuente, atrapada allí.
Las personas no reales no tienen señal para atrapar. Gosia, ¿cómo podría uno saber si es uno de esos? Esvaru, no puedes. O es un profundo conocimiento interno o otra facción extraterrestre como la mía podría decírtelo. El problema es que eso también entra en conflicto con estar dentro de la matriz 3D, falsa de todos modos. En resumen, no es fácil de saber. Al final, desde el punto de vista del alma atrapada, es solo otra experiencia, no diferente de tener un cuerpo. El cuerpo hace lo mismo que el contenedor, es otro contenedor, porque es la experiencia que es real para el alma. Gosia, bien, pero ¿cómo es que su experiencia es falsa y se les impone, si están aquí compartiendo el mismo mundo conmigo? Esvaru, fácil. No lo están compartiendo, están un nivel abajo. En su propio mundo, ellos no están contigo. Gosia, ¿no lo están? ¿Dónde están? Esvaru, en el profundo subterráneo, en un frasco. Este es totalmente otro conjunto o dinámica de la matriz 3D. No se superponen en la experiencia. Incluso si supongo que muchas almas atrapadas en contenedores tendrán una experiencia como estar en la matriz 3D en la que te encuentras. Gosia, wow, entonces ¿cómo se coge su hazma? Esvaru, parece que secuestran a la gente, mueven el hazma en un recipiente. Por lo general se hace a niños pequeños, porque esos son más fáciles de programar. Gosia, pero ¿cómo se puede hacer técnicamente? ¿Quitar tu alma del cuerpo? ¿Y qué le sucede al cuerpo? Esvaru, se hace con un contenedor que tiene la misma frecuencia que el cuerpo biológico original. Es un dispositivo técnico. El cuerpo se inserta en el contenedor y está bajo privación sensorial. Eliminan el cuerpo y el alma permanece allí pensando que todavía tiene un cuerpo. El alma dejará el cuerpo bajo un gran dolor o estrés. Se retracta en el contenedor que lo hace pensar que ha escapado de la tortura inicial. También al cuerpo se le da una gran dosis de mercurio que retrae el alma porque es muy doloroso, especialmente para los niños pequeños. Esta es también la razón por la cual hay mercurio en las acupunturas administradas a los niños pequeños, para eliminar su alma. Tengo información detallada sobre todo esto. Gosia, ok, así que básicamente no se puede hacerlo simplemente por la noche durante el sueño normal. Necesitan llevarte físicamente allí en primer lugar, ¿verdad? Esvaru, correcto. Primero deben llevarte a una nave o a una instalación subterránea. Gosia, todavía no entiendo. Si su alma está en un recipiente, ¿cómo es que entonces está viviendo sus experiencias en un nuevo cuerpo? ¿O cómo? ¿Y cómo si su alma está en un contenedor? Lo siento, todo esto es nuevo para mí. Esvaru, es un dispositivo tecnológico que maneja la frecuencia. Le da al alma la idea de que está teniendo una vida, pero es una computadora que le da la experiencia, los efectos visuales, los sonidos y los sentidos. Después de todo, no hay cuerpo, todo es energía. Ellos manejan esa energía con el dispositivo. Es todo la gestión de frecuencias, como cuando aíslan olas cerebrales para imponer imágenes, como en telepatía sintética. Gosia, ¿y sus cuerpos originales son destruidos? Esvaru, los cuerpos tecnológicos originales se usan para suplantar a la persona con un alma de reptil adentro o son simplemente comidos. Gosia, ok, wow. ¿Hay alguna manera de protegerse de esto? Esvaru, sí. Tener una alta frecuencia los repele, incluso acercarse a ti. Como mencioné en otro documento, cuanto mayor sea tu frecuencia, más radiactivo eres para ellos. Y el paso más importante para elevar tu frecuencia para protegerse es dejar de comer animales. Son personas también. Ellos no son comida. Si comes a alguien estás dando tu consentimiento para que te coman. Gosia, lo entiendo. Ahora, aquí es donde no lo entiendo aún bien. ¿Recuerdas que decías que si no veo algo o no creo en algo,
no está en mi mundo. Entonces imagina que tengo un hijo. Estas cosas de las cuales estamos hablando no están en mi mundo. No tenía ni idea. No existían en mi realidad. Y mi hijo igualmente está aducido y atrapado. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo cruza a mi mundo? Si yo no creía nada de esto antes o no lo sabía. Esvaru, porque en algún momento u otro fue o es parte de tu realidad. Principalmente esto ocurre en un nivel subconsciente y debido a contratos que hiciste incluso antes del nacimiento. Y también al mismo tiempo, si no está en tu mundo, no te pasará a ti. Incluso si las personas ven esta información, porque no solo les estamos diciendo las malas noticias, sino que les estamos diciendo que pueden defenderse. Y también este es otro caso de dos cosas contradictorias que son verdad. En un nivel personal no está en tu mundo y sin embargo en otro está, te guste o no. Y no puedes estar ciego ante este hecho horrible que le está sucediendo a decenas de miles de personas en todo el mundo. Y una de las principales razones por las cuales esos niños son cogidos y no otros es porque están consumiendo carne. Gosia, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué estás compartiendo esta información con nosotros si trayendo a nuestra atención podría hacerla más real? Esvaru, porque la única manera de detenerlo todo esto es diciendo no a todo esto como colectivo. Incluso a nivel personal, el no es más que suficiente. Mi objetivo principal con toda mi información es empoderar a las personas. Pueden sentirse cómodos al decir que esas cosas no están en su mundo y no lo son. Pero esto también es una forma avestruz de ver la realidad. No se puede ser todo amor y luz. Tenemos armas y espadas. Todos deben aprender a ser espirituales y manejar la realidad sabiamente, pero también deben aprender cuándo y cómo morder. Pero las personas no pueden hacer nada si no conocen los hechos. Hechos de increíble importancia como no comer animales. Piensan que comer un filete de carne es bastante inocente. No lo es. Esto te condena a ti a ser un filete. Gosia, sí, muy importante. También mencionaste que buscan o ya se han registrado las azmas de las semillas estelares. ¿Debería de estar preocupada? Esvaru, ¿de verdad quieres saberlo? Gosia, por supuesto. Esvaru, sí, las buscan. Sin embargo, tu alta frecuencia natural está sirviendo como un traje de energía de invencibilidad que te protege. El miedo es su arma más utilizada. Si no tienes miedo, eres invencible en la Matrix, literalmente. Gosia, ok, las buscan, pero ¿para qué? ¿Para ponerme en el contenedor? Esvaru, no pueden colocarte en un contenedor porque el contenedor solo alcanza la frecuencia más alta que su creador puede ir. Lógicamente, si tú estás por encima, entonces simplemente retraerás desde el contenedor y de todos modos nunca habrás llegado tan lejos como para encontrarte uno. Esto es por lo que deben primero reducir la frecuencia de alma para que pueda ser colocada en el recipiente y o cosechada. Entonces es por eso que imponen la carne como parte de la dieta humana. Gosia, wow, tan importante lo que acabas de decir. Y además de eso, debo confesar, no tengo miedo, no sé por qué, pero no lo tengo. No pueden llevarme, simplemente lo sé. Esvaru, entonces no pueden. Es así de simple. Si la gente supiera esto, el mundo sería el paraíso en la tierra. Gosia, ok. La última pregunta sobre todo esto, y terminaremos con algo más positivo y ligero. Mencionaste que la transición a 5D es inevitable y que la raza humana no será la misma de antes, que este es el final de la raza humana tal y como la conocemos. Sé que no das fechas, pero ¿hay alguna previsión de cuándo podría ocurrir? Esvaru, alrededor de 2025, un poco antes, un poco después. Se trata de múltiples líneas de tiempo, así que no estoy de acuerdo con dar fechas. Gosia, y una pregunta rápida, ¿qué sucederá con todas las personas buenas y positivas, pero que simplemente no tienen idea sobre nada de eso? ¿Podrán experimentarlo también para que podamos decirles, te lo dije?
¿O entrarán en su propia línea de tiempo y será como si desaparecieran y nosotros a ellos? Me gustaría mucho ser capaz de decir, te lo dije. Svaru, la respuesta a todas tus últimas preguntas es simple y directa. Cada persona es una línea de tiempo y una realidad paralela por sí mismas. Por lo que las fechas, la ascensión y todo lo demás ocurrirá de forma personal. Y sin embargo, como esas líneas de tiempo a veces son lo suficientemente cerca como para ser visto como una realidad compartida, entonces podrás decir tú, te lo dije. Gosia, estupendo, quiero hacerlo. Svaru, entonces lo harás. Gosia, muchos de nosotros aquí también, mira, no estábamos locos, ¿ves? Svaru, lo sé, yo también. Gosia, realmente espero que suceda. Svaru, hay muchas cosas que vendrán a pasar donde serás capaz de decir, te lo dije. Bueno, semilla estelar, es muy interesante. Pronto sacaré la tercera parte de biología. Espero estéis disfrutando de los vídeos que nos ayudan a repasar la información desde la más antigua a la más nueva. Daros las gracias tanto al equipo svaluniano, equipo tegetiano, Robert y Gosia por seguir en este gran proyecto de divulgación extraterrestre. Seguimos adelante. Gracias, gracias y gracias.